Pues nos vamos de viaje, nos vamos 3 días a Cazorla, así que ahora os voy a enseñar absolutamente todo. Voy a hacer el viaje en coche, que son aproximadamente unas 3 horas. Y cuando llegue os muestro todo. Me voy a quedar 2 días en el hotel y quizás un día en camping, no lo sé. La verdad es que no lo he pensado demasiado, tenía unos días libres y digo, hago la reserva y me piro. Ahora en septiembre está la cosa mucho más tranquila, me apetece hacer un viajito y crear contenido en un lugar maravilloso. Y nos vamos de viaje, ¡qué ilusión! A ver, yo ya había pensado irme de viaje a Cazorla en esta semana pasada, pero lo cierto es que no tenía 100% el viaje planeado. Así soy yo, no suelo planear muchísimo las cosas, pero sí que tenía en mente, quería ir a Cazorla y quería hacerlo en camping, porque cuando éramos pequeños yo siempre veraneaba en Cazorla, en un camping que se llamaba Llanos de Arance. Pero claro, no tengo tienda de campaña, no tengo colchoneta, no tengo saco. Estamos en septiembre, por la noche quizás hace frío. Entonces dije, tengo que liar una buena y no he planeado el viaje con antelación. Así que mejor busco cualquier hotel que tenga buenas reseñas, que esté en la misma Sierra de Cazorla, y he encontrado uno súper bonito que está súper bien de precio y me quedo 2 noches, así que voy a estar 3 días y 2 noches en Cazorla. Y he echado muchísimos looks en la maleta con los 2 trípodes para grabar el making of y todo de los shooting, porque tengo un montón de outfits de Carolina Pérez Studio, mi tienda de ropa vintage y de segunda mano, que si aún no la conoces, si te gusta usar ropa de segunda mano y ropa vintage, pues os dejo arriba la web donde podéis bichear todo lo que hay ahí online. Los pedidos a España son gratuitos, o sea, si vivís dentro de España son gratuitos. Dejo de echarle, me pongo a conducir. La verdad es que me va a venir súper bien porque ha sido un verano súper intenso por aquí, por la costa de Málaga. Muchísimas personas, turistas, gente por todos lados para aparcar. Ha sido horrible. Mi trabajo en aeropuerto ha estado masificado de clientes. Yo también con mi shooting, con mi trabajo por la tarde, de mi creación de contenido. Y la verdad que he estado muy saturada. Necesitaba una desconexión, una escapada y estos 3 días me van a venir genial. Aparte no llevo auriculares, no voy a escuchar música, no llevo nada. Solo el sonido de la naturaleza, porque el hotel está ¿cómo se dice? Dentro de la sierra, o sea, está anclado en plena naturaleza, por lo tanto el ruido va a ser de los árboles, los pájaros y el viento. Y voy a hacer la ruta del río Borosa, que es una ruta que yo hacía cuando pequeña con toda mi familia. Y siempre dije hace años que quería volver a hacerla sola. Nunca la he hecho sola, es una ruta que dura 7 horas. La vais a ver, por supuesto, con todo lujo de detalles. Hay cataratas para bañarse, es un paraje preciosísimo. Y yo la hice 1000 veces cuando chica con mi familia, todos los veranos, en otoño también, y a veces en invierno con la nieve, que tengo fotos y todo, a ver si las encuentro y las puedo poner aquí en el vídeo. Y va a ser muy bonito porque va a ser como un encuentro con mi niña pequeña, con mi niña interior, ¿no? Y a veces pues es necesario volver atrás para coger fuerzas y qué mejor lugar que este lugar tan mágico para mí. Así que va a ser fantástico, ya lo veréis. Voy a lavar mi coche que está de mierda para reventar y estoy aquí esperando en los lavados. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Va a ser la primera vez que conduzca sola a Cazorla y que vaya también sola. Así que va a ser toda una aventura, me encanta. Pone ahí en el mapa que llegó en 3 horas, son 300 kilómetros, más o menos. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Así que vamos a entrar. Voy a hacer el check-in y a ver qué tal. Estoy feliz. Hace muchísima calor aquí, igual que en Málaga. Ya he hecho el check-in. La mujer de recepción súper simpática, me ha dado todas las instrucciones, me ha explicado por dónde está todo. En la planta -1 está todo. El spa, el restaurante, las habitaciones. Y voy a coger la maleta y voy a entrar y ahora os voy a hacer el recorrido completo del hotel. Voy a entrar al hotel y os voy a hacer el recorrido principal.
Me han dicho que la piscina exterior está abierta hasta las 9 de la noche y el spa abre a las 5. Así que hablaré con el centro de spa a ver si puedo entrar a las aguas, porque yo tratamientos no voy a hacer. Hoy creo que me quedaré tanto en las piscinas como en el spa, tranquila, relajada. Y a lo mejor bajo al pueblo a ver el castillo, que me apetece, hacer como un poco de turismo interior. Y ya mañana quiero levantarme muy temprano para ir a ver la ruta del río Borosa, la de 7 horas, que eso ya es en la sierra. Pero hoy nos quedaremos por la zona. Mirad, esta es la recepción. Mirad el techo, qué bonito es. Y las columnas. La puerta principal es súper bonita. Aquí se coge el ascensor para bajar a la planta baja, que es donde están todas las instalaciones. Y mirad el ciervo. Y vamos a coger el ascensor para bajar abajo. Al salir del ascensor está este pasillo que es como un hall, las habitaciones, y yo creo sí que ese es el restaurante. Ya mañana por la mañana para desayunar lo veremos. Así que, ¿veis? Vamos a salir afuera a encontrar mi habitación. Ahí está el spa, por lo que se ve. ¿Veis? Que luego a las 5 iré a preguntar. Y ahora voy a buscar la habitación, que es la 107. 7 más 1, 8. Así que el 8 es el número de la suerte. Vamos a salir por aquí y vamos a buscar la habitación. ¡Qué ilusión! Esto es B7, B8. Mirad qué bar tan bonito tiene. Esto es súper grande, ¿eh? Mirad qué bonito esto. La cafetería. Las vistas son preciosísimas. Vamos a entrar al edificio C, que es el mío, que la habitación es 107, y lo vamos a buscar. A ver. Esto es un poco lío, ¿eh? La verdad que no tengo ni idea de dónde está. A ver, planta primera de 102 a 109. Hay que coger el ascensor, creo. ¿No? Sí. Vamos a ver. Planta primera. Habitación 107. Vamos a ver. A ver. 103, 104. 106. Aquí está mi habitación, 107. Tengo bañera. Y aquí tenemos una ventana.
A ver, la habitación no es para tirar cohetes, pero el hotel sí. Esto es la habitación de 3 estrellas, porque lo hay también de 4 estrellas. En el mismo establecimiento están las habitaciones de 4 estrellas. Este sería de 3, pero me parece súper bien, porque son 70 euros la noche con el desayuno incluido. Y tiene su cuarto de baño, con la bañera, como os he enseñado, las 2 camas, incluso hay hasta para una tercera persona. Así que aquí voy a estar 2 noches, pero bueno, como la mayor parte del tiempo voy a estar en la calle, vámonos a la piscina, nos vamos a ir a la piscina y luego voy a preguntar en el spa si se puede entrar a las aguas termales. Mirad, yo me voy a poner mi bikini, que es monísimo. Este lo he comprado abajo de la casa, que había un chino, porque cierto es que los míos estaban lavándose, todos los que tengo. Al vivir al lado del mar estoy siempre en bikini, la verdad. Y digo, para el hotel me traigo este. Me parece monísimo, ahora lo veré puesto a ver cómo queda. Mirad, yo ya tengo puesto el bañador. Es muy bonito. Yo me he retocado un poquito los labios, me he cambiado el vestido para ir a la piscina porque vaya pintas que tenía de todo el viaje y ya tengo mejor cara. Así que bueno, vámonos a la piscina. Mirad la vitrina de productos típicos. El aceite de oliva aquí, una de las cosas más populares. Preciosa, ¿qué os parece para fotos? Es chulísima. Esta zona me encanta para hacer alguna foto, ¿eh? Ahora con el sol, mirad por ejemplo aquí. O aquí justo que también da el sol. También se puede hacer algunas fotos, pero bueno, vamos a ir primero al coche, que quiero coger la nevera. Y luego volvemos aquí. La piscina es chulísima, ¿eh? Al menos me doy un bañito, puedo hacer algunas fotos. Voy a coger la neverita del coche, porque en la neverita traigo cerveza, hielo, gazpacho, traigo una ensalada también, de estas para llevar para mañana para la excursión. Y le voy a dejar en la habitación y luego ya volvemos a la piscina y luego vamos a bajar al spa. Este vestido es monísimo, es de Carolina Pérez Gastudio, os dejo el enlace aquí arriba. Le voy a hacer fotos en la piscina porque como así muy colorido de licra, pues así aprovecho y subo a la web nuevas fotos. Si me veis con la nevera os me hay de risa. Me voy a tomar una cerveza fresca aquí antes de soltar esto en la habitación, porque la habitación no tiene terraza, eso es lo malo. Debería haber cogido una habitación en el hotel de 4 estrellas, la verdad, porque el de 3, las habitaciones son regulinchín para mi gusto, me gustan más los sitios con terrazas, pero bueno, como realmente estoy en un entorno súper de paraje natural, mañana vamos a estar todo el día en las cataratas, las pozas, en la naturaleza, y hoy voy a estar en la piscina y en el spa, pues bueno, tampoco va a ser demasiada falta la terraza, pero sí que me hubiera gustado tener terracita. Bueno, mirad tengo uno fresquito por vosotras y vosotros. Bueno, mirad, estaba tomando aquí la cerveza y resulta que mira el ramo de uvas tan espectacular. Esperad, mirad las uvas, qué buena pinta. Hola. En realidad estas cervecitas me las he traído unas 3 o 4 para el día de hoy, porque tampoco sabía si iba a haber bares cerca o cómo iba a estar la cosa. Me he traído 3 botellas de agua, cerveza, ensalada, gazpacho, por si acaso, ¿sabes? Porque nunca se sabe, en los pueblos puede haber que estén las cosas cerradas o lo que sea. Así que esto ahora para tomármelo, porque a mí me encanta la cerveza, ya lo sabéis. Y luego en la piscina, pues ya me tomaré otra o un tinto, yo no sé, ya veré ahora. Preguntaré en la hamaca qué es lo que hay. Ya estoy aquí en la piscina, que hay un montón de hamacas. Las enseño desde aquí abajo. Yo he cogido las hamacas que se ve al fondo de allí, para que se pueda hacer las fotos con el vestidito, ¿sabéis? Desde esta vista. Así que voy a hacer unas fotos justo ahí con el flotador y con la montaña de fondo, con este outfit.
está súper fría el agua, pero después está buena. Se está súper bien aquí. Qué tranquilidad, por Dios. Ya he terminado la foto del vestido, ahora se la voy a enseñar. Las he hecho ahí súper rápido en la hamaca, con el fondo del castillo y la montaña. Y ahora quiero hacer algunas con el bikini, aquí en el agua y fuera. Y luego vamos a bajar al spa. Así que voy a hacer la foto súper rápido y nos vamos para abajo. Listo, fotos hechas del bikini en la piscina. Y en un ratito voy a bajar al spa, aunque ahora sí está súper bien aquí. Mirad con las vistas a la montaña. Esto es una maravilla total. Bueno, vamos camino al spa, a ver qué tal. Vamos a hacer el circuito de aguas, a ver si podemos. Porque no he sacado cita, así que a ver si me dejan entrar. Bueno, chicas, os cuento luego. Yo me voy para abajo. Bueno, ya acabo de salir del spa. La verdad que es súper relajante. Me ha encantado el circuito termal. Y mira, ya en la piscina hay sombra. Hay un montonazo de gente ahora. El sol se va rápido. Allí sí hay sol. Así que vamos a ir para la habitación. Me voy a dar una ducha y vamos a dar una vuelta por el pueblo. A ver qué hay por allí. Si no cenamos por allí, cenamos aquí en el hotelito. Pero la verdad que el circuito termal ha estado súper bien. No se pueden meter móviles ni cámaras, pero súper bonito. Me ha encantado, súper relajante. Bueno, mirad la piel que se me ha quedado con el spa. Se ha quedado súper brillante. Me he sentado en el restaurante porque hace unas vistas y un sol ahora mismo súper bonito. Da el sol justo de frente y hasta que no se vaya por ahí, pues hay tiempo de sobra. Me he pedido un vinito y una tapita de queso con aceitunas. Luego a la noche me han recomendado un sitio para cenar que voy a ir andando porque pone que son casi 2 kilómetros. Así que no voy a mover el coche porque ya que lo tengo ahí aparcado y demás. Luego a la noche al volver, ¿sabéis? No, vaya que no encuentre aparcamiento, aunque el hotel tiene parking, pero hay que pagar 11 euros el día. Yo lo tengo aparcado fuera, así que quizás vaya andando. Pero mirad qué maravilla, mirad qué vistas, por favor, tan bonitas. Espectaculares. Súper bueno está. Yo como unos quesitos con las aceitunas y las patatas. Bueno, pues ahora voy a ir andando hacia el restaurante La Hiedra para cenar carne a la piedra, porque me encanta la carne a la piedra y en ese restaurante la ponen muy buena, también tiene muy buenas puntuaciones y así como recomendado en el centro de Cazorla. 1,8 kilómetros andando, por lo tanto será media hora máximo, 25 minutos. Y luego volveré, porque no quería coger el coche, buscar aparcamiento en el centro de Cazorla. Así que nos damos un paseo y así veo también un poco el centro. Mirad las vistas, qué bonita por aquí en el sendero. Ahora os cuento cuando llegue al restaurante. Mirad qué casa más chula con la piscina. ¿Lo veis ahí? ¡Hala! Mira por el paseo las moras. ¡Oh! ¡Qué buenas! ¡Au! Así que voy a estar muy feliz porque mañana en la ruta voy a encontrar moras. ¡Qué alegría! Me encantan las moras. Mañana habrá un montón de moras en la ruta del río Brosa. ¡Qué buenas!
Bueno, voy a dejar de comer moras, que me voy a ir a cenar la carne y me voy a poner morada. Mirad, higos también. Pero a los higos ya no llego a cogerlos. Madre mía. ¿Sabéis? Tenía muchas ganas de esto, de esta paz, de esta tranquilidad, de estar en un pueblo, sin ruido, sin apenas personas, tranquila. Para mí es súper necesario el silencio y la paz. Mirad, si no llega a ser por esos 2 coches que han pasado, escuchad. Es que hay una paz. Y mirad ahora las vistas. ¡Qué maravilla! Mirad, mi gabardina me la he puesto, no sé si te he enseñado antes, porque no hace frío, pero luego de la noche cuando se vaya el sol seguro que hace frío. Okay, take care. Hemos llegado. Ahí está. Tengo una cara de cansancio. Madre mía. Quiero que sepáis que está buenísimo. Buenísimo. Mirad la tarta de queso, por favor. Espectacular. Bueno, he cenado espectacular por 30 euros con copa de vino. He pedido el plato que habéis visto, el postre, todo. Y de calidad, buenísimo. Y menos mal que he entrado temprano a cenar, porque ahora se ha llenado eso de gente. El saloncito este que habéis visto está llenísimo ahora. Yo he sido la primera en salir del restaurante, porque ahora hay que andar hasta el hotel. Mirad, por favor, la cuesta hacia arriba. Es lo que tienen los pueblos. Y es que por lo visto, hoy lunes, los martes cierran. Y creo, porque aquí los lunes y los martes casi todos los restaurantes cierran. Y este deja abierto la mitad de un salón, el salón de entrada, por así decirlo, pero el salón principal, que es donde están las mesas tan bonitas y redondas grandes, ese está cerrado, no se puede entrar. Entonces no atienden en mesa, tú tienes que recoger el plato en la barra y volver a sentarse, y todo pidiéndolo en la barra. Así que si no queréis eso,
tenéis que cenar un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado o un domingo. Bueno chicos, yo voy a ir andando hasta la casa, bueno, hasta el hotel. Questo row. Os voy contando cuando llego. Yo cuando llegue voy a dormir, voy a descansar. Y mañana voy a despertarme súper temprano porque mañana voy a hacer la ruta del río Borosa. Ya sabéis que son 7 horas. Entonces hay que despertarse temprano y desayunar en el buffet.